¿Cómo están, estudiantes del noveno grado? Soy José López, tu profesor de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud. No importa el lugar para estudiar, aprenderemos desde donde estemos. Hoy estaremos viendo un tema muy interesante. Estaremos hablando de la fecundación. Y dentro de este tema estaremos viendo el concepto de fecundación, los tipos de fecundación, las fases de la fecundación, las consecuencias e importancias de la fecundación. También estaremos hablando de la autofecundación. Este material tiene como propósito identificar el proceso de la fecundación, distinguiendo las etapas y argumentando su importancia. Prestemos atención a la siguiente situación. Rolfi y Dani leen un tríptico sobre la estación de piscicultura de Yacyretá, que se dedica a la producción de alevines de peces del río Paraná. Ellos investigan y luego se plantean las siguientes preguntas. ¿Cómo se producen los alevines? ¿Qué tipo de fecundación presentan los peces? Para responder las preguntas que se plantearon nuestros personajes, primeramente veamos el concepto de fecundación. La fecundación es la fusión de un gameto masculino, que es el espermatozoide, y el gameto femenino, que es el óvulo, para dar origen a una célula huevo o cigoto. Ahí, como estamos viendo en nuestra imagen, está representado por el óvulo que está siendo fecundado por un espermatozoide. A continuación veremos los tipos de fecundación. La fecundación puede ser de dos tipos, externa e interna. A continuación veremos qué es la fecundación externa. La fecundación externa se produce cuando la unión de los gametos ocurre en el exterior de los cuerpos de los animales. En este caso estamos viendo que la fecundación, en el caso de los peces, ocurre en el agua donde ellos van liberando sus gametos. Y ocurre la fecundación de numerosos óvulos y la formación de numerosos nuevos individuos. En el caso de la fecundación interna, la unión del gameto masculino y femenino ocurre en el interior del cuerpo de los animales. Los espermatozoides son introducidos dentro del cuerpo de la hembra para que se fecunden los óvulos maduros. A continuación veremos las fases de la fecundación. La fecundación comprende entonces las siguientes fases. La capacitación, en el que los espermatozoides sufren proceso de transformación para que puedan ser capaces de fecundar el óvulo. Luego existe una reacción acrosómica entre la membrana de los óvulos y la membrana del espermatozoides. Y una vez que reacciona a través de la membrana, ocurre el ingreso de los núcleos. Los núcleos se aproximan y se fusionan y por último se forma el cigoto. ¿Cuáles son las consecuencias e importancias de la fecundación? Primeramente, se forma el cigoto que dará origen al nuevo individuo. Se restablece la diploidía. Los gametos son haploides, es decir, que con la unión se establece la condición diploide. Se determina el sexo cromosómico y existe una variabilidad genética intraespecífica.
A continuación veremos qué es la autofecundación. Hablamos de autofecundación, que es un tipo especial de fecundación que sucede cuando los dos gametos se encuentran en el mismo individuo. Se puede decir que un mismo individuo se autofecunda. Por ejemplo, en el caso de las plantas, cuando tienen las dos estructuras reproductivas, tanto masculino y femenino, entonces hablamos de autofecundación. La estructura femenina que produce el óvulo es el gineceo y el androceo o la antera produce el polen. Entonces, la fecundación ocurre a través de la estructura floral en un proceso que se conoce como autofecundación. A continuación tenemos nuestros ejercicios de evaluación. Tenemos las siguientes actividades. Completamos los espacios con la palabra correspondiente al proceso de la fecundación. La unión de los gametos se conoce como fecundación. Los seres vivos acuáticos, como los peces, tienen fecundación y había dos tipos de fecundación. Y la fecundación de estos seres vivos es una fecundación externa. La etapa con la que concluye el proceso de la fecundación es con la formación del cigoto o célula huevo. Mencionamos las fases o etapas de la fecundación. Eran 5. Veamos a continuación. La capacitación, luego sigue la reacción acrosómica, el ingreso a través de la membrana, la fusión de los núcleos y concluye con la formación del cigoto. Completamos con B o F según sean verdaderos o falsos. La fecundación interna es cuando la unión de gametos ocurre en el interior del cuerpo. ¿Qué tipo de afirmación es? ¿Verdadero o falso? Es una afirmación verdadera. Entonces colocamos la letra B. Cuando ambos tipos de gametos provienen de un mismo individuo, es una fecundación externa. Es falso, porque cuando los dos gametos se encuentran en un mismo individuo, se llama autofecundación. La capacitación comprende el acondicionamiento del espermatozoides para la fecundación. Y es verdadero. Una consecuencia de la fecundación es que se mantiene el número haploide. Y es falsa porque lo que se restablece es la condición diploide. Entonces, a continuación haremos el resumen del tema que hemos desarrollado. Estuvimos hablando de la fecundación o unión de gametos masculino y femenino. Existen dos tipos de fecundación, externa e interna. Y la fecundación comprendía varias fases o etapas. La capacitación, la reacción acrosómica, la penetración o el ingreso a través de la membrana, la fusión del núcleo y la formación del cigoto. Y así concluimos nuestro tema. Recordá, no importa el lugar para estudiar, sos el protagonista de tu aprendizaje. Hasta la próxima.